Buenos días, chicos. Voy a empezar formalmente la clase. Lo primero que vamos a hacer es llamar a lista. Entonces, les pido que por favor me contesten. Por favor, encienden la cámara, chicos. Gracias. Sociales. Registrar la asistencia de hoy. Listo. Cajamarca Isabela. Presente. Castro Juan. Presente. Cifuentes Ramírez. Presente. Cruz Jerónimo. Presente, bro. Jerónimo. Gómez Laura. Presente, profe. Gómez Juan Pablo. Juan Pablo Gómez. ¿No está Juan Pablo? Yo lo vi ahorita. ¿Se salió Juan Pablo? Vea qué extraño. Juan Pablo. Pues se salió. No, ahí No, está. ya está. Ahí está, pero no contesta. Perdón, profe, es que tengo un poco de mal internet. Lo Dale, Juan siento. Pablo, tranquilo. Gracias. Ya te pongo la asistencia. González Samuel. Presente. Creo que Juan Pablo tiene frío. ¿Por qué no te pones la chaqueta y la sudadera, Juan Pablo? No la encuentro, profe. No la encuentras, pero tienes como frío, ¿no? Guerrero Kenny. Listo, encendemos cámara, por favor, chicos. Martínez Lenny. Listo, Lenny. Mesa Rogelio. Rogelio Mesa. No está Rogelio. Orjuela Simón. Presente, profe. Orjuela Julián. Julián Orjuela. Presente, profe. Listo. Pardo Samuel. Presente, profe. Quintero Mariana. Presente, profe. Rivas Diana. Buenos días, profe. Buenos días. Presente, profe, presente. Y Ana. Rosa Sara. Presente, profe. Rosa Sara. Presente, profe. Tafur Alejandro. No llegó Alejandro. Torres Felipe. Presente, profe, presente. Listo. Torres Juan. Presente, profe. Unibio Joan. No llegó Manuel. Zapata Daniel. Presente, profe. Chicos, la cámara, por favor. Y si Pazuca Samuel. Presente, profe. Listo. Chicos, Profe, yo Rogelio acabo de llegar. listo, Rogelio, yo te pongo la asistencia. Y llegó Tafur Alejandro o Unibio Joan. ¿No? Listo, chicos. Vale, Rogelio, ya te puse la asistencia. Bueno, listo, chicos. De forma Muchas gracias. general, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. No. Lo que vimos la clase pasada fue la decadencia de la civilización griega. ¿Cierto, chicos? Entonces vimos que había un señor que se llamaba Magno, que conquistó grandes porciones de tierra en nombre de Grecia, que era de Macedonia. Luego tenemos que la decadencia de la civilización griega, ¿por qué se vio, chicos, o por qué se dio? Porque cuando ellos estaban regresando, muchos hombres se le murieron, además que fueron conquistados por el Imperio Romano. Ok. ¿Listo? Sí, esas son parte de las razones. ¿Quién más me puede colaborar, por favor, chicos? Se me abre una ventana. Listo, acá lo voy a poner. Es por parte del Imperio Romano. Pérdida de muchos hombres. Samuel Pardo, tienes la palabra. No, profe, equivocación, perdón. Dime, Samuel.
¿Qué fue equivocación? Levante la mano. Ah, ok, dale. Chicos, Juan Esteban Torres, otro factor de la decadencia de la civilización griega, por favor. Juan Esteban. La economía. ¿Por qué la economía, Juan? Mm, no sé, profe, solo se me ocurrió. Ok, vale, Juan. Jerónimo, un motivo de la decadencia de la civilización griega, por favor. No tuvieron tantos hombres, pues. No tuvieron tantos hombres. Profe, te silenciaste. Ah, listo, chicos. Listo. Disminución del ejército. Simón Orjuela, otra razón de la decadencia de la civilización griega, por favor. Simón. Simón Orjuela. Sí, profe. Otra razón por las cuales hubo la decadencia o ocurrió la decadencia de la civilización griega. Porque hubo muchas guerras. Ok. Listo. Bueno, chicos, yo les voy a complementar un poco. Ah, profe, ¿y por qué los generales se repartieron las tierras de toda Grecia? Profe, ¿copiamos eso? O- Chicos, ¿se acuerdan lo que yo les dije ayer? Si ustedes consideran que es importante, lo pueden copiar. Si consideran que no es importante, pues no. La idea es empezar a formarlos desde la autonomía. Entonces, la idea es esa, chicos. Ustedes ya están en bachillerato, ustedes ya deciden qué copian y qué no copian. Listo, chicos. Digamos que esa pregunta me la hicieron ayer. Les di la misma respuesta que les doy. Nos estamos formando en autonomía. La idea es que ustedes tomen la decisión de copiar o no copiar lo que consideren importante. ¿Listo? Pues yo diría que sí deberían copiar, pero ya queda a su criterio. Bueno, chicos, los 4 principales generales repartieron las tierras que había conquistado Alejandro Magno. ¿Listo? Bueno, la principal razón por la cual hubo la decadencia de la civilización griega es que tras la muerte de Alejandro Magno, eh, no hubo un heredero. ¿Listo? Por esto, los generales, en consecuencia, los 4 principales generales se repartieron las tierras que había conquistado Alejandro. Hubo muchas guerras, tanto entre los 4 generales como por amenazas externas, como los romanos. Hubo una disminución del ejército al volver de India. Hubo una conquista por parte del Imperio Romano, una pérdida de muchos hombres, eso es cierto. Listo, chicos, pero pues la principal razón es que tras la muerte de Alejandro Magno no hubo un heredero claro y pues los 4 principales generales se dividieron las tierras de Alejandro. De esta manera se debilitó lo que era la civilización griega y pues hubo varias conquistas y empezaron a caer los 4 generales o las 4 partes de cada general hasta que cayó la última que fue la Ptolomeica, que era de la parte de Egipto. ¿Listo? ¿Cómo cayó? Con la última
faraón, si se quisiera, de Egipto, que fue Cleopatra. ¿Listo? Bueno, chicos, ahora estamos viendo la decadencia del Imperio Romano, ¿cierto? Dentro de la decadencia del Imperio Romano, vimos que había tres grandes estados, o bueno, tres grandes periodos. El primero era una monarquía, el segundo era la república. Acá una de las figuras importantes de la república era Julio César. Y por último estaba el imperio. ¿Listo? El imperio que inicia con Octavio Augusto. ¿Listo? Chicos, dentro de las razones que habíamos visto de la decadencia del Imperio Romano, ¿cuáles se acuerdan? Lenny. Genghis Khan. Ok, Lenny. Juan Esteban Torres, la cámara, gracias. Alejandro Tafur, Rogelio, la cámara. Al parecer Lenny no puede contestar. Isabela Cajamarca, de la decadencia del Imperio Romano, ¿qué características vimos o qué causas vimos? Del Imperio Romano, profe, ¿Sí? que, ¿cómo se llama eso? Que, no, ¿cómo era eso? Profe, ya te organizo la pregunta y ya te la respondo. Dale. Imperio Romano. Mariana Quintero, ¿nos podrías colaborar con una razón de la decadencia del Imperio Romano que hayamos visto en clase, por favor? Profe, una sería las disputas internas entre el poder de ellos. Sí. Es una. Mariana Quintero, ¿me podría regalar otra, por favor? O profe, también la religión del, ¿cómo se llama eso? Poteísta. O sea, la religión era poteísta. Politeísta. Politeísta. Ok. Bueno, eso no es del todo cierto, Isabela. Bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Mariana Quintero, me gustaría escucharte. Listo, yo te espero. Laura Gómez, una razón por la que hubo decadencia del Imperio Romano, según lo que vimos en clase. Yo, profe, es que no se le oiga bien. Dale, Lenny, tranquila. Es que no sé si es como así, pero invasiones bárbaras. Sí, pero eso aún no lo hemos visto, pero sí es una de las razones. Sí. Samuel Zipazuca, Laura Gómez, una razón que... Profe, también enfrentar las revueltas sociales a los campesinos empobrecidos. Eso tampoco lo hemos visto, pero es cierto. Profe, ¿y por qué Genghis Khan dividió el Imperio Romano en dos? No fue Genghis Khan realmente. Bueno, Profe, Fue perder su yo moral. sé la salud y las enfermedades. Puede ser. no es del todo cierto, Lenny. Samuel Zipazuca, Fue Laura perder Gómez. sus ganas de pelear por su imperio. No. Laura Gómez, te escucho. Ya, profe, espera que estoy escribiendo en el chat. Bueno, Mariana Quintero nos envió algo de Profe, Google que nos va a confundir un poco, entonces no lo voy a leer. el gasto militar, o sea, cuando perdían hombres y eso. Ujú. Una disminución del poderío militar. ¿Listo, chicos? ¿Hacen falta algunas razones, como el aumento de la corrupción?
Y pues otro es las disputas internas entre los gobernantes, especialmente Constantino, traslado o traslado o Constantino hizo que la capital del imperio fuera Constantinopla, listo. Es realmente Bizancio. Bueno, tiene estos tres nombres: Bizancio, Constantinopla, Constantinopla o la actual Estambul. Listo, chicos. ¿Listo? Hay más causas, pero pues estas son las principales. Listo, chicos. Vamos a recordar mediante el video algunas de estas y vamos a explicar la ubicación geográfica y bueno, varias implicaciones. Juan Esteban Torres, tu uniforme. Estás en pijama. ¿Listo? Juan Esteban, te voy a Profe, poner ya terminé de copiar. Juan Esteban, te voy a poner en sala de espera hasta que tengas el uniforme, ¿listo? Profe, Apenas profe, tengas el uniforme, me escribes y ya puedes entrar a la clase. ¿Listo, Juan Esteban Torres? profe, ¿puedes compartir otra vez? Es que me faltó una cosita para copiar. Listo, Sebastián Castro, ya comparto otra vez la pizarra. Sebastián, tú tienes cámara, por favor la activas, igual que Mariana Quintero, Sara Rosas, Daniel Zapata, Manuel Unibio, Kenny, Alejandro Tafur, Rogelio. La cámara, chicos, gracias. Listo, chicos, estas son como las principales razones de la decadencia de la civilización griega y del Imperio Romano. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? ¿No? Sí, lo que nos dice Laura Gómez es cierto en cuanto a las razones de la decadencia o del comienzo de la decadencia del imperio, perdón, de la civilización griega, fue porque el ejército, voy a corregir acá algo de ortografía, porque va pegado, fue porque el ejército, pues el ejército es militar, se indignó a seguir con Alejandro, porque porque va pegado, bueno, Laura Gómez, porque ya están demasiado cansados y se retiraron. Alejandro se quedó solo en cierta forma, sí, eso es cierto. Bueno, entonces podríamos decir acá que obstinación de Alejandro. ¿Listo? Sería por la obstinación de Alejandro. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Ya terminaron de copiar? Les doy 2 minutos y no han Sí, terminado. profe. Sí, profe. Profe, ya. ¿Ya terminaron, chicos? Listo. Esperen, guardo esto del tablero. Dado el caso, pues lo subo a sistemas Ares. Listo, ya guardé el pantallazo. Profe, voy a traer el celular para copiar un pantalla. Dime, Lenny, no te escuché bien. Lenny.
Listo, chicos. Nosotros estamos viendo un video sobre la caída del Imperio Romano. Templos para los dioses. Entonces vamos a verlo desde la parte de Roma, que creo que no se acuerdan mucho de esto y pues tengo que hacer unas aclaraciones. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Estamos viendo ya todos el video? Profe, ¿No? no se ve, profe. Ay, Dios. Listo, chicos. ¿Ya estamos viendo el video? Sí, profe. Sí. Alejandro. Sí, profe. La gorra, por Sí, favor. profe. Alejandro Tafur. La gorra no hace parte del uniforme, por favor, te la Sí, quitas. señor. Gracias. Listo. Yo creo que Juan Esteban ya se cambió. Pues lo vamos a admitir. Listo, chicos, les encargo que cumplamos las reglas. Felicito a las personas que portan el uniforme, encienden la cámara, participan en clase. ¿Listo? Los que no, pues les encargo que por favor lo empecemos a hacer. Y pues ustedes saben que son reglas, portar el uniforme correctamente, no portar gorras, etc. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver de forma general. Voy a apagar mi video, si no se empieza a ver entrecortado. El video, ¿listo, chicos? Bueno, yo creo que todos ya conocemos la historia de Rómulo y Remo, que fueron los que iniciaron con el Imperio Romano según la leyenda. Convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un Senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo. Establecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. Listo, chicos. Acá vemos que luego de que Julio César fue asesinado en el Senado, hay dos personajes que son bastante importantes en la historia del Imperio Romano. Octavio Augusto, que ahorita vamos a ver su nombre Augusto, es un error que tiene el video. Llamar primero a Octavio Octavio y luego llamarlo Augusto cuando es Octavio Augusto y pues no explica que las dos personas son la misma. Lo segundo es que tenemos acá a Cleopatra, que se considera la última faraona o reina, si se quisiera, de la parte del imperio de Alejandro Magno, la parte tolemaica, no sé si se acuerdan, que contenía Egipto y Alejandría. Cleopatra es la última representante de esa dinastía ptolomeica, que es un legado de Alejandro Magno, ¿listo? Entonces acá tenemos como el último bastión de la civilización griega, es decir, el último rezago, la última parte que queda en pie, contra Octavio, que es el representante de todo lo que es la cultura romana, siendo el hijo adoptivo de Julio César. ¿Listo? ¿Hay alguno de hasta acá, chicos?
Chicos, No, profe. No, señor. ¿no? Bueno, hace poco pues leí un estudio en donde se dice que Octavio ganó esa guerra porque hay un fenómeno que se llama agua mansa, eh, en donde estuvo la pelea o la batalla entre Marco Antonio, Cleopatra y Octavio, en donde los navíos de Marco Antonio y Cleopatra no se podían mover, se estancaban eh, por este fenómeno del agua mansa. Entonces Octavio aprovechó esto para hundir toda la tropa naval de Marco Antonio y Cleopatra y así hacerse con el poder y pues ganar esta disputa que había por el poder de Roma. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? No, bueno, continuamos. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año... Listo, chicos. Acá creo que tengo que hacer una intervención. No sé si ustedes recuerdan que les expliqué que la religión cristiana dentro del Imperio Romano solo fue oficial hasta que Constantino la oficializó. Anterior a Constantino y pues la oficialización mediante el Edicto de Milán de la religión cristiana, los cristianos eran considerados como una especie de terroristas, guardando las proporciones dentro del Imperio Romano, por lo cual eran perseguidos y normalmente eran crucificados o los mataban dentro de, ¿cómo se dice? Dentro de los
juegos de gladiadores o juegos que se celebraban, ¿listo? Ya es después con el Concilio de Nicea, como lo vamos a ver, que se oficializa y se unifican todos los dogmas del cristianismo para crear la religión católica. ¿Listo? Esto fue algo que expliqué en la clase pasada, pero que vale la pena recordar. Año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea, en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la... Bueno, frente a la pregunta que nos hace Mariana Quintero Pinzón, ¿los cristianos son los católicos o los dos son diferentes? Mariana, lo que pasa es que antes de Constantino el Grande y del Concilio de Nicea, que es este que está acá, el 325, había muchas vertientes del cristianismo, ¿sí? Lo que pretendió hacer el Concilio de Nicea fue unificar. ¿Listo? Al unificar, lo que hizo fue crear el catolicismo. Recordemos que católico significa universal. Entonces lo que hizo fue crear una especie de cristianismo que fue universal. ¿Listo? La división que hacemos actualmente entre cristianos protestantes y católicos se da con algo que se llama la Reforma Protestante, que la van a ver más adelante, creo que en grado octavo se ve, la Reforma Protestante, ¿listo? En la Reforma Protestante hay un señor que se llama Lutero, que no está de acuerdo con algunas políticas de la Iglesia, especialmente con las amnistías o los indultos que se dan por medio del dinero. ¿Listo? En este orden de ideas, lo que hace Lutero es decir como, hombre, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Iglesia Católica de vender el credo, entonces lo que debemos hacer es separarnos. Y tampoco estoy de acuerdo con que la Iglesia tenga el monopolio de la Biblia, así que vamos a empezar a traducir la Biblia e interpretarla nosotros de forma personal. Entonces, digamos que lo que ocurre en la Reforma Protestante, Lutero, que es un alemán, empieza con este movimiento, escribe unas tesis y todas las tesis van en contra de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se separa en dos, entre los protestantes liderados por Lutero y otro señor que se llama Calvino en Francia, y ya la parte católica, ¿listo? Pero pues esto ya viene después. La división que hacemos actualmente viene de acá. A los cristianos normalmente se les dice evangélicos o protestantes por Lutero y la Reforma Protestante, y los católicos pues son la parte de la iglesia tradicional que surgió en Roma, que quedó. ¿Listo? Espero haber Profe, pero en ese tiempo, digamos, no se peleaba por la religión. Sí, o sea, digamos que los católicos tuvieran una religión diferente al que era más importante en ese entonces, no sé, no los ponían a jugar ese juego que los mataban. No te entiendo, Isabela. Sí, lo de los gladiadores. Sí, o sea, es que me refiero que si en ese entonces, digamos, no habían como peleas por la religión. Ah, sí, digamos que a Constantino todos los paganos se le opusieron. Sí, pero Constantino fue bastante inteligente o perspicaz, y lo que hizo fue, listo, tenemos religiones paganas, empecemos a darle tintes o a mezclar el cristianismo con las religiones paganas y así vamos convirtiendo a las personas. ¿Listo? Ah, ok. Profe, los vikingos creían en otros dioses, ¿cierto? Sí, se les llama paganos normalmente, eran politeístas y bueno, tenían otro tipo de rituales. Chicos, por favor nos volvemos a conectar, le quedan como 20 segundos a la llamada. Y Samuel Zipazuca, sabes que no se puede comer en clase, muchas gracias, te quedó un bigote como de avena.